Iniciamos, buenas tardes. Estamos iniciando el año con un buen programa que ahorita lo van a ver. Pero antes estamos viendo nuestro periódico Diario de Chiapas, que les sugiero que lo lean. Siempre cosas muy importantes, no todo lo podemos ver en las ¿cómo se llaman? En las redes. Y en el periódico sí, y con información más amplia. Hoy es miércoles 8 de enero de 2025. Acuérdense que el año pasado hablamos mucho de la planificación familiar. Somos mucha gente en el mundo. Y eso acarrea que todos comemos y todos nos enfermamos, y si no tenemos una buena educación no sabemos cómo atendernos, y para eso es parte de este programa, para que ustedes tengan esa información, la sepan utilizar y prevenir enfermedades, porque es más fácil prevenir, es más barato, más cómodo que lamentar y que estemos luego vendiendo nuestras pocas propiedades por tratar de salvar la vida a nuestro ser querido. Y en el periódico dice que mal inicio de año con 2 menores graves que se quemaron, y no tenemos tanta infraestructura para, sobre todo en esto, para quemados, ¿no? Se tienen que mandar, acá dice que a Cleveland, porque allá hay una asociación que pueden ayudar a los niños quemados o a las personas quemadas, cosa que podríamos tener aquí en nuestro estado. Pero en nuestro estado, tocando un poco de la política, ojalá y con este inicio de nuevo gobierno estatal, tenga una apertura de prevención, sobre todo la prevención para evitar esto que les acabo de comentar, evitar tragedias. Desde una carretera bien hecha para evitar baches, que se accidente a alguien y se queden niños sin papás porque se mató en la carretera. Desde ahí es parte de la salud. El tráfico, las combis que se cierran y luego se accidenta y adentro va una señora con sus 2 hijos, mamá soltera, luego queda inválida, y ¿quién va a alimentar a sus hijos? ¿Y quién la va a atender a ella? Si se queda hospitalizada en el hospital 1 mes, 2 meses, ¿quién le va a pagar su salario? ¿Y quién va a pagar su salud? Pues los impuestos, señores. Y ese dinero lo podemos utilizar en educación. Necesitamos más educación buena y de calidad. Esa es la base. Maestros, por favor, ahorita que estamos iniciando el año, olvídense de plantones. Si quieren dinero, pónganse otro negocio aparte, ¿verdad? O aclámenlo, pero no cierren las calles, no limiten el futuro del país, que es la educación, los niños. Eso es lo más importante, y por eso vienen las grandes tragedias, el atraso, y vean lo que estamos viviendo. Pues eso es para nuestro gobernador, que la verdad yo tengo mucha confianza de que va a hacer un buen trabajo. De veras veo que tiene muchas ganas y que quiere mucho nuestro estado, se le nota a leguas, y ojalá, primero Dios. Bueno, yo soy su amigo, el doctor Jorge Cisneros, de Clínica Numedics, médico nuclear, y le paso la voz a mi querido, y saludándolo también de Facebook, porque tenemos un tema muy importante, con una invitada del super lujo, que es de casa, pero le paso la voz a Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al programa, mi queridísimo Jorge. Ya lo extrañaba. Bueno, es que ya tiene 1 año que no venimos. Sí, pues, año y medio. ¿No? Estamos en Conciencia Médica y son las 5 de la tarde del 8 de enero y tenemos un tema importantísimo, pero antes vamos a ver esta pequeña cápsula. La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Al igual que con otros tipos de diabetes, la diabetes gestacional afecta la forma en que las células utilizan el azúcar, causando un nivel alto de glucosa sanguínea que puede afectar tu embarazo y la salud de tu bebé. Si tienes diabetes gestacional, por lo general, los niveles de glucosa sanguínea vuelven a sus valores normales poco después del parto. Sin embargo, si tuviste diabetes gestacional, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor. La mayor parte del tiempo, la diabetes gestacional no causa signos ni síntomas perceptibles, aunque el aumento de la sed y la micción más frecuente son síntomas posibles. Cuando estés embarazada, tu médico te hará pruebas de diabetes gestacional como parte de la atención médica prenatal. Si presentas diabetes gestacional, es posible que necesites exámenes más frecuentes para evitar el desarrollo de la diabetes tipo 2. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de este padecimiento y cómo prevenirlo. Acompáñanos. Bueno, con esa cápsula tan importante que nos hicieron los de producción, que hay que felicitarlos porque trae toda la inteligencia artificial que se necesita para elaborarla. Esta es una gran felicitación para ellos, y ya se han de imaginar el tema que es
la diabetes gestacional. Muchas mujeres han de decir, bueno, pero ¿por qué a mí me va a dar diabetes o voy a tener azúcar si nadie en mi familia ha tenido esa enfermedad? Pero eso es algo que se puede presentar durante el transcurso del embarazo, que ese es el tema importantísimo que nos va a dar nuestra invitada de honor, que ella se comprometió a venir, no a este segundo programa, sino hasta 4 o 5 programas más, porque la ginecobstetricia es la parte del éxito de nuestra vida. Doctora, bienvenida nuevamente al programa. Feliz año. Doctora, feliz año. Buenas tardes a todos. La doctora Natalie Yasmín Long Morales, originaria del bello y diplomático pueblo de Villaflores, allá donde la vida no vale nada, ¿no? Como el León, Guanajuato, se parece, ¿no? Exactamente. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNACH y hizo la especialidad de ginecobstetricia en el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, avalado por la UNAM, y actualmente es la jefa de enseñanza, ¿no? Donde está ella imponiendo el orden para que todos los estudiantes sean mejores, sean más aplicados y tengan sus conocimientos frescos. El tema importantísimo, diabetes gestacional. Pero antes me gustaría hacerles un comentario a los dos. ¿Partieron rosca? ¿No se tragaron el niño? Porque fíjense, vean este video de alguien que no quiso pagar 200 pesos de tamales, pero fue a pagar 7,000 pesos. Viene video. Este es un niño de 14 años que se estaba riendo y se tragó el niño en plan de broma. Pero ya después confesó y lo tuvieron que llevar de urgencia a los papás. Miren, ahí está el niñito de plástico. 7,000 pesitos la quitada. A burro, diríamos aquí en Chiapas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuánto cuestan los tamales? 20 pesos, ¿no le iban a tocar dar 10? 200 pesos. Claro. No, no van. Bueno, entramos de lleno a nuestro tema y vamos a hacer una pequeña introducción del tema. ¿Qué es el embarazo? El embarazo es el periodo de tiempo en que un feto se desarrolla en el útero de una mujer. Desde que tenemos el contacto sexual, se une el espermatozoide con el óvulo y llega hasta convertirse en un ser humano después de 40 semanas o 9 meses que está en la etapa de vida de una mujer, pasando por diversos cambios fisiológicos y psicológicos. ¿Cuáles son las complicaciones del embarazo? Las más frecuentes son la hipertensión, la diabetes gestacional, que de eso se trata en nuestro tema, infecciones de diferentes tipos de los órganos, y las enfermedades más graves que son la preeclampsia, la eclampsia, el tener un parto prematuro, tener una ansiedad o depresión durante el embarazo o tener un aborto espontáneo y lo más difícil que están peleando aquí en México, la mortalidad materna, que es muy frecuente. La diabetes gestacional es la diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo. La señora nunca ha tenido síntomas ni alteraciones de su glucosa, pero a veces puede ser que sí sea diabética, pero como no acostumbramos a ir al médico, a la medicina preventiva, como decía el doctor Jorge Cisneros, es igual que la anterior. Es unas células que se utilizan para que utilizan el azúcar, causando un nivel alto de glucosa que puede afectar al embarazo, provocar un parto prematuro o matar al bebé dentro de la madre, y produciéndose un paso transitorio, sale el bebé y la mamá vuelve a hacer su vida normal y se desaparece el problema de la diabetes o el azúcar, a menos que se desencadene posteriormente una diabetes grado 2 o tipo 2. Veamos las estadísticas. En el mundo se estima un 7%, aunque se reportan cifras que van del 4 al 11%. Y en México, fíjense bien,
es un alto riesgo porque vienen las mujeres mexicanas de un grupo étnico de alto riesgo y lo más importante que sufre nuestro país, la obesidad. A nivel mundial, la diabetes gestacional de México tiene el 7º lugar. Como vemos, este es un tema importantísimo, por eso se lo trajimos a usted, para que vaya pensando bien su embarazo, prepararse y tomar medidas preventivas. Doctora, lo dejo con la palabra, porque el tema es suyo, usted es la experta, nosotros somos principiantes en estas cosas del amor. Bueno, pues antes que nada agradecer la invitación nuevamente, mucho gusto, saludo con afecto a todo su auditorio, al igual que a ustedes. Muchas gracias. Y sí, en efecto, es un tema sumamente interesante, una patología bastante común, como ya dio las cifras de estadística, y que es una de las causas de más temor, ¿no?, durante el embarazo, porque puede ocasionar complicaciones, como bien se dijo en la introducción, parto pretérmino, complicaciones fetales y complicaciones en la madre también. Este es un tema importante, pero a veces ya la paciente ya viene con su diabetes y no se ha dado cuenta. Y también no tenemos la costumbre porque pensamos que el embarazo es algo normal y fisiológico, ¿no? Y ya vamos al médico cuando ya tiene 4 o 5 meses, porque lo único que queremos saber es el sexo y a quién se parece. Así es. Sí. Bueno, es importante comentar que la diabetes gestacional, como bien se comentó en la cápsula y en la introducción, es un tipo de diabetes que ocurre durante el embarazo. O sea, previamente la mujer no era diabética, sino que es durante el embarazo. Es por esa razón que por el incremento en la incidencia y por las complicaciones que tiene, que asociaciones como la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que cada año actualiza sus criterios justamente en enero, pone ciertos parámetros que tenemos que evaluar en toda mujer embarazada y que se tiene que hacer un tamizaje. ¿Qué quiere decir un tamizaje? A toda mujer embarazada idealmente se le debería realizar una curva de tolerancia a la glucosa entre la semana 24 a 28 para que podamos determinar quiénes tienen diabetes gestacional, porque efectivamente puede ser que los niveles de glucosa no estén tan disparados, por así decirlo, que no sea... En esas semanas. Sí, o que en realidad sí tienes una diabetes gestacional, pero con glucosas, no sé, en ayuno de 100, por ejemplo. Para una mujer embarazada ya es alterado, porque tiene que estar por debajo de 92, debido al metabolismo de los carbohidratos que tiene el embarazo. Entonces, los parámetros no son los mismos para un adulto que para una mujer embarazada. Ah, ese punto es muy importante. Entonces, porque ya 100 lo puedes considerar prediabética. Sí, por supuesto, sí. La curva de tolerancia a la glucosa se les da una carga de 75 gramos y son 3 muestras, una en ayuno, 1 hora posterior a la toma y 2 horas posterior a la toma. La de ayuno tiene que estar por debajo de 92. Eso es nada más para darnos una idea de que el metabolismo de la mujer embarazada es diferente al de un adulto normal. Entonces, es de suma importancia pues el control prenatal, que acudan con su ginecólogo de confianza y que puedan llevar pues su control prenatal desde que se enteran del embarazo, porque también esa es otra parte, ¿no? En la práctica institucional muchas mujeres llegan ya con el embarazo muy avanzado, que en realidad no podemos nosotros hacer todas las pruebas que deberíamos para pues reducir las complicaciones. ¿Por qué? Porque si yo diagnostico una diabetes gestacional desde la semana 24, yo inicio manejo, ¿no? La primera línea es dieta y ejercicio, dependiendo también de las cifras que salgan en la curva. Y si no, pues ya tendríamos que iniciar medicamentos vía oral e incluso insulina, ¿no? En algunos casos. La causa que se sepa por qué las mujeres embarazadas... Generalmente es porque la placenta produce hormonas que son diabetogénicas, por así decirlo, ¿no? Que predisponen al estado de intolerancia a los carbohidratos. Sin embargo, también tiene mucho que ver la genética, porque si tú tienes familiares diabéticos, pues obviamente vas a tener más riesgo de diabetes gestacional y más riesgo de que
después del embarazo, en un futuro, debutes con diabetes. Eso es lo que iba a preguntar. Porque la diabetes gestacional se caracteriza porque es solo durante el embarazo. En el puerperio, que se conoce como las 6 semanas posteriores al parto o a la cesárea, en su defecto, estos niveles de glucosa regresan a la normalidad. Entonces nosotros tenemos que volver a hacer una nueva prueba de curva de tolerancia a la glucosa para reclasificar a la paciente y evaluar si ya queda como únicamente una diabetes gestacional o va a tener diabetes después del embarazo. Dejarla pasar los 40 días, Así la es. cuarentena que le llamamos acá en Chiapas, ¿no? 6 semanas. 6 semanas. Y repetir los estudios. Pero definitivamente toda paciente que tiene diabetes durante el embarazo tiene más riesgo de ser diabética a lo largo del tiempo que una mujer que no. Y ahí sobre aviso, diría el dicho, ¿no? No hay engaño. Y al padecer la diabetes, el riesgo de que quede diabética. Y otra, las personas que son diabéticas durante el embarazo, se llama el término de los niños grandotes, ¿no? Macrosomía fetal. Es que también, qué bonito este niño, ¿no? También existen alteraciones en el feto, muy importantes, ¿no? Retrasan a veces la maduración pulmonar por los niveles altos de glucosa. Cuando son mujeres que son diabéticas pregestacionales, porque ese es el término que utilizamos, y que tienen cifras muy descontroladas en las primeras semanas de embarazo, incrementa el riesgo de cardiopatías y de alteraciones, de malformaciones en los bebés, principalmente cardiopatías. Entonces sí hay una repercusión sumamente importante en los bebés. Como comentaba el doctor, puede ocurrir un óbito, que en términos médicos significa muerte fetal dentro del útero, dentro de la mamá, por los niveles elevados de glucosa. Pueden ocurrir nacimientos prematuros, porque pues obviamente también la placenta tiene daño microangiopático, ¿no? Por la cuestión de la diabetes gestacional, y eso puede ocasionar restricción de crecimiento intrauterino o el otro lado, que es la macrosomía fetal, que dicho sea de paso, en los bebés también es un síndrome fetal importante, porque pueden hacer hipoglucemia, ya hay la necesidad de que al nacer se les tome su dextroxis, que es una glucosa capilar, y valorar qué niveles tienen, si se les tiene que canalizar en algunas ocasiones porque está muy bajo o intolerante a la succión por la misma diabetes, ¿no? Entonces el control es sumamente importante. Y pues regresar a las causas, finalmente México es un país de los que más altos índices de obesidad tenemos, y que esto genera resistencia a la insulina, ¿no? La resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico, son pacientes que generalmente van a tener mayor incidencia de diabetes en el embarazo. Las hipotiroideas. Sí. Somos muy desordenados los mexicanos en promedio. En general, sí. Después de las fiestas, peor. Nos preocupamos por todo, menos por nosotros. Sí. Por eso en el ámbito de, viendo un humor negro, ¿no? Gracias Coca-Cola por existir, ¿no? Nos genera más pacientes, más ingresos a los médicos. Igual todas las refresqueras, ¿no? Todas Pepsi, no por no hacer publicidad alguna. Todas. Así es. Estos producen muchas enfermedades, incluso incurables. Y por eso hay que tener una cultura de la dieta para evitar complicaciones, y esta que estamos hablando hoy, tan importante, porque también otra cosa que hemos visto, pues hay control. Tenemos ya estos medios de comunicación, el celular, la televisión, el periódico, o sea, ya no hay pretexto para decir no sabía. Así es. ¿Verdad? Es más desidia. Es que yo soy pobre, es la justificación, ¿no? Es que yo soy pobre, no, eres ignorante. Por eso, y eres decidioso, porque si tienes tu celular, ¿no? Y si realmente estás interesado en ver Wikipedia, algo, que te lo dice lo todo. buscas, aquí lo buscas, ¿no? Y te puede dar una orientación y acudir a tu centro de salud cercano. Así es. Hay en todos lados, Así ¿cierto? es, ¿verdad? así No hay es. pretextos. Así es. Sí, existen. ¿Y qué opinas de las clínicas? Vamos a desviarnos un poquito, ¿no?, del tema, de las clínicas de parto humanizado. Pues me parece que es un proyecto interesante. Esa miradota no me gustó. Bastante interesante. Para nosotros los obstetras a veces ha sido, creo, complicado esta transición hacia la humanización del parto, de la cesárea, que desde mi perspectiva no tendría por qué ser así, porque es algo que va inherente a la atención que tú le ofreces a un paciente, ¿no?
pero sí está muy en boga la situación del parto humanizado en cuestión de, pues, de que la paciente pueda elegir la posición en la que quiere tener a su bebé, que la paciente, si decide que no la canalicen con la menor situaciones de intervenciones y de estar sobre ella, ¿no? Que sea todo lo más natural posible, ayudadas de la pelotita, de ejercicios, respiraciones, para que puedan lograr un parto con la menor intervención posible. Creo que eso lo implantaron en Alemania, ¿no? Porque había una pacientita que vivía acá y se fue a vivir a Alemania. Y me habló la mamá y me dijo, oye, dice, ya tienes como 3 días que la tienen internada y el trabajo de parto se quita y vuelve. Le digo, entonces no es trabajo de parto, le digo, por eso es que no lo han operado. Después se presentó el dolor y el dolor y el dolor y el dolor y no avanzaba, según me decía la mamá. Y yo les pido que le hagan la cesárea y contestó, solamente en México les hacen cesárea, dice, aquí se tiene que aguantar. Y nos vamos a un pequeño corte. Pues sí, terminamos con el tema del parto humanizado y regresamos con el tema de la diabetes gestacional, que van prácticamente de la mano, porque el embarazo y el parto pues se van a llevar de una manera. Y la palabra parto humanizado a mí se me hace no correcta, porque no somos animales, ¿no? Ya lo hicimos tipo humanizado. Más bien es la moda, es una moda. Y las modas no siempre desacomodan a la gente, ¿no? Entonces hay que estar bien preparado, no ser ignorantes. Por eso, repito, hay que leer, no solamente de acá, también libros, consultar, documentarse y conocer. Por eso yo repito y hago énfasis en los maestros. Una educación básica, maestros preparados de calidad, con alumnos bien preparados, bien informados, cambia el país, cambia el mundo. Si usted es ignorante, va a ser ignorante, va a ser pobre toda la vida. Pero regresamos al problema del embarazo de la diabetes. Se puede prevenir, o sea, por eso da un poco de coraje, porque se puede prevenir y no lamentar, y sobre todo las jóvenes, ¿no, doctora? Sí, sobre todo, como siempre, como la mayoría de las patologías, los extremos de la vida son los más complicados, adolescentes y mujeres por arriba de los 35 años, para nosotros ya son pacientes con alto riesgo por edad materna, que tienen más riesgo de diabetes, de preeclampsia y de otro tipo de complicaciones. Sí, que luego llegan, se complican y la culpa la tuvo el doctor. Así es, sí, ¿no? Siempre. ¿Por qué no le hizo eso, doctora? ¿Por qué no la exploró? ¿Por qué no la atendió antes, no? Antes es la prevención. Sobre todo que hablar de un bebé prematuro, es un mundo. Ah, sí, claro. Es un mundo de complicaciones para el bebé, para la familia y obviamente también de gastos para la institución que los tiene, ¿no?, a su cargo. Sí, si el niño nace con un problema neuronal, principalmente del cromosoma macrosómicos grandes, ¿no?, porque salen del canal, luego los atendieron en el parto humanizado, salen grandotes, el trauma que recibe ese niño, que puede tener un problema cerebral, ¿no?, y que puede quedar con eso para toda la vida, no cuando se pudo haber previsto. Así es, los bebés de madres diabéticas tienen más riesgo, como ya habíamos platicado, de que tengan una condición que se llama macrosomía fetal, es decir, un peso mayor al esperado. Generalmente es por arriba de los 4 kilos, pero en México, para nuestra población, por arriba de los 3 kilos 800 gramos ya consideramos un producto de peso alto. Y efectivamente, las pacientes que deciden tener un parto, que son diabéticas y que tienen productos con peso alto, pues tienen más riesgo de que hagan distocias, le llamamos nosotros, ¿no? Que pueda haber distocia de hombros, que es cuando el hombro queda impactado sobre el canal del parto, y pues bueno, ya tiene uno que emplear otras maniobras para la extracción del bebé, con las consecuentes posibles complicaciones que puedan tener, ¿no? Elongación de plexo braquial, cefalohematoma y otras cuestiones. Y esos muchos son irreversibles. Sí, algunos sí son lesiones ya permanentes. Pobre niño, ¿no? Recién nacido ya con problemas. Ahí la cápsula decía que no hay síntomas.
Entonces ese es un punto muy importante para decirle a las señoras, ¿no? Claro. Que no le va a avisar la costumbre de antes, decir es que estoy orinando mucho y se junta la hormiga o me da mucha sed y ya soy diabético, no. Va silenciosamente caminando la enfermedad. Sí, pero sobre todo comentar a la población de que en general yo considero que si fuese posible realizarte tu estudio general, un chequeo 2 veces al año estaría excelente, pero por lo menos una vez al año, dijéramos como rutina. ¿Por qué? Porque recordemos que el umbral renal para la glucosa es por arriba de 180 miligramos. Entonces, si tú ya estás orinando azúcar y la hormiga llega, es porque... Ya está hasta arriba. Sí, claro, ya no, como a 300 está muy ya. elevado. Yo creo que la finalidad es detectarlos en los inicios para que podamos con dieta y ejercicio mejorar. Realmente la actividad física y la alimentación es la base. Incluso pues sabemos que para las personas hipertensas, solo con la reducción del 10% del peso corporal se normaliza la TA. Entonces, hay un punto muy importante. Viene mucha gente que ya le platicó la comadre, la amiga, la tía, la prima, que le ponen las ampolletas para madurar los pulmones del bebé. Llega la paciente con, creo que 220 tenía de glucosa. Porque le dije, bueno, es su primer consulta conmigo, chequeme una biometría hemática, su general de orina y su glucosa, y luego pasa otra vez. No, doctor, dice, yo vengo para que me ponga las ampolletas para madurar los pulmones de mi bebé. Está bien, le digo, pero chéqueme los análisis que le pido. Le lleva 1 hora, 2 horas más o menos, y sale con 220 de glucosa. Le digo, no le podemos poner la ampolleta para madurar los pulmones porque le vamos a ocasionar la muerte al bebé. Y me dijo, no, dice, no pasa nada. Dice, si todas mis amigas y mi familia le han puesto los maduradores de los pulmones del bebé. Digo, bueno, pues no la quiero insultar, le digo, pero pues yo no se las pondría. Esa es otra condición que se da demasiado, ¿no? O sea, a veces crees más en lo que te dice la vecina, la comadre, el familiar, que lo que te está explicando un médico que probablemente estudió 12, 15 años para llegar a estar sentado dando la consulta. Y es muy importante que las mujeres embarazadas sepan, no es una condición generalizada a todas ponerles inductores de madurez pulmonar fetal. Tiene sus especificaciones y sus indicaciones muy precisas y muy específicas. ¿Y sus contraindicaciones? Sí, por supuesto. Entonces no es una receta de cocina que a todas las mujeres embarazadas se les aplique el esquema de inducción de madurez pulmonar fetal. No es así, son indicaciones precisas, tienen que ser valoradas por un médico especialista e indicadas por él mismo. Claro, sí. Pues quién sabe qué pasó, pero ella mi receta la agarró, pero ya no volvió a venir, ¿no? La hizo bolita. Es ella que no me creyó, ¿no? Claro, no le dijiste o no le hiciste su capricho, más bien. Todo era por su bien, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora, ya tengo la embarazada. Tiene 6 meses, sale con su glucosa, o sea, ahí le hago la curva de tolerancia a la glucosa o su glucosa simple nada más. No, la prueba de tamizaje es la curva de tolerancia a la glucosa, porque pueden haber pacientes que en la glucosa en ayuno estén normales, pero el metabolismo del carbohidrato posterior a la ingesta es lo que nos interesa ver, por eso se llama curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, tiene usted que ver en 1 hora y en 2 horas cómo se comportó esa curva. Ese tema que tocaste así chiquitito, 1 a 2 horas, también hay que hacérselo ver al paciente que va a estar por lo menos 3 horas en el laboratorio. Y aparte es una prueba incómoda, digo, en lo personal, cuando tuve a mi bebé, la toma del medicamento es feo, pero pues es algo necesario. Te hubieras tomado una coca. No, porque tiene que ser medido. La cantidad de glucosa ya está estudiada, ya está medida con ese parámetro, cómo se debe comportar una mujer embarazada. O sea, me hace mi prueba inicial, tengo digamos 80, un ejemplo. ¿A qué tiempo me hacen la otra prueba? La paciente llega, tiene que llegar en ayuno, le toman una muestra de sangre en ayuno, y en ese momento le dan a tomar un líquido muy dulce, ¿no?
Posterior a la toma de este líquido, 1 hora después le vuelven a tomar otra muestra y a las 2 horas después otra muestra. Serían o sea, son 3 3 muestras. Sí, la paciente tiene que estar ahí las 3 horas en el laboratorio esperando. O sea, mi prueba 0, luego a la hora. Y luego a las 2 horas. A las 2 horas, ya son 3 horas. Así es. Pero a las 3 horas, ¿vuelve a bajar a lo normal? Si no es usted diabética gestacional, sí. ¿Sí? Pero si ya baja otra Sí, vez, digamos, sí. a los Si eres 90 que yo diabética, tenía. sigue elevado. Sí. Pero si se queda con 130, 140, ya soy diabético. Depende. O diabética. Diabética. Depende de la- Ahorita estoy embarazada. pues. Depende del tiempo, ¿no? En la primera hora debe ser menor a 180 y después de las 2 horas menor a 140. Hace muchos años se decía, iniciamos con la dieta, lo vamos a obligar con la dieta, pero la señora nunca lleva la dieta, sigue manejando 180, 180, de repente se le dispara a 220 y ya se iniciaba la insulina. Únicamente el tratamiento antes era la insulina. Así es. Ahorita ya hay otros medicamentos nuevos. Sí, pues básicamente la más segura, la de primera elección, es la metformina, que es una maravilla. Sí, he visto en el internet personas que le tiran a la metformina, que hace daño. Hay mala información también. Sí, no, la metformina es excelente incluso para resistencia a la insulina, mejora la respuesta de las células beta del páncreas, mejora la cantidad de células beta efectivas, por así decirlo. Una pregunta, para hacer la prueba, ¿a qué mes del embarazo se hace? Entre la semana 24 y 28. Es la idónea. Sí, a mí sí. Ponle a me los gusta. 6 meses, ¿no? Ajá, bien. En la semana 24 idealmente se debe hacer. Es que pues las guías dicen a las mujeres que tengan factores de riesgo, pero aquí en nuestro país la Todos. mayoría tiene factores de riesgo. sí. Entonces idealmente pues hay que hacerla. Y Como antes una de- norma, ¿no? Alguien que está planeando embarazarse y dice, bueno, ya lo logré, ¿no? Ya se embarazó. ¿Puede adelantarse la prueba? No, ¿O por puede el decir? metabolismo de los carbohidratos, por el mismo proceso fisiológico del embarazo, tiene que ser después de la semana 24. Eso ya está Sí. establecido. Ya Por lo que más platicábamos estudiado. de Ajá. las hormonas placentarias. Ah, muy bien. Perfecto. Es que ese problema es de la placenta. Bueno, estas son las últimas investigaciones, porque antes era una causa idiopática que no se sabía, ¿no? Sí, idiopático quiere decir que no se sabe. ¿verdad? Sí, Entonces, sí ahora ya puede se conoce. ser. Es como las pacientitas con insulinoresistencia. Bueno, las que somos gorditas, pues sabemos que con que bajes de peso mejoras. Pero hay pacientes delgadas que tienen resistencia a la insulina. Entonces, Tienen una carga genética, sí, seguramente, es una ¿no? carga genética Sí. importante y que son más difíciles de manejar y de controlar. Lo mismo en el embarazo, ¿no? Hay mujeres que no están obesas y que tienen diabetes gestacional. Y normalmente el gineco maneja la metformina, la insulina, o lo deriva con el médico internista. No, los obstetras somos perfectamente capaces de manejarlas. Perfecto, muy bien. Sí, ya le indica todo, ¿sí? Pero ¿y cuántos miligramos le daríamos de metformina? O dependiendo la cantidad que Así esté es, elevada. depende de la cifra con la que estamos iniciando y también depende de las condiciones de la paciente. Le vuelvo a repetir, lo primero es iniciar con dieta y ejercicio, ¿no? También actualmente ya se está ocupando, perdón doctor, el inositol, que se ha ocupado mucho para resistencia a la insulina y que ya también se está empezando a ocupar en En el mujeres embarazo. embarazadas. Pero desde mi experiencia personal, pues siempre iniciar con dieta y la metformina es excelente. Pueden muchos pacientes controlarse con ella, obviamente dieta, ejercicio, más el medicamento. Ya como que nuestra última opción sería la insulina, si no logra controlarse con todo lo demás, o si llega ya en un estado de niveles muy elevados de glucosa, que se tenga que hospitalizar, porque también esa es otra cuestión. Si a mí me llega una paciente con una glucosa en ayuno de más de 200, esa paciente se tiene que hospitalizar para iniciar la insulina, regularle la glucosa y enviarla a casa con un manejo, pero ya estable, porque el riesgo de muerte fetal in útero es alto. Si usted tiene alguna pregunta, vaya elaborando y hágala después del corte. Bueno, seguimos con el tema de diabetes gestacional.
¿Algo que quiera comentar, doctor? Es un tema importantísimo, pues como estábamos comentando ese rato, ¿verdad? Atrás de cámaras, como se dice, las anomalías de los bebés que son prematuros, pero lo que decíamos, sobre todo en Alemania, que dicen que solamente en México hacen las cesáreas porque aquí tenemos que esperar, pero en estos casos es importante hacer una cesárea, sacarlo antes de tiempo o calcular cuánto de glucosa tiene la mamá. Son ciertas preguntas que hacen a veces, ¿se me va a morir mi bebé ahí adentro? ¿Qué sucede? Porque les angustia y eso puede provocar también que se eleve la presión dentro de la mamá. Sí, son muchas cuestiones, ¿no? Es un tema muy complejo. Tenemos que ir viendo pruebas de bienestar fetal desde la semana 28 de embarazo, porque son pacientes de alto riesgo de complicaciones o de pérdida de bienestar fetal. Entonces, dependiendo cómo vayan saliendo las pruebas, evaluamos si puede ser candidato a un parto o a una cesárea, y también dependiendo del control de la diabetes que haya tenido, ¿no? Porque incluso puede ser que hayan pacientes que necesiten infusión de insulina para la atención del parto o de la cesárea. Ahí le haríamos dentro de esas pruebas le haríamos un ultrasonido que hace los flujos del oxígeno y eso. Sí, se llama perfil biofísico. Ajá. Con flujometría. Estudia varios parámetros, evalúa varios parámetros por ultrasonido y estudia la circulación del bebé. Nos da un pronóstico de riesgo de pérdida de bienestar fetal. De hecho, había una pregunta ahí de Gaby Bando, que dice qué riesgos presenta el bebé durante el embarazo gestacional. Pues se ha hablado casi todas las pláticas desde el principio de ello, ¿verdad? Y ahorita sí, lo que comentas. Pues básicamente el principal riesgo es macrosomía fetal, nacimientos prematuros y también el polihidramnios, que es otra condición que genera la diabetes gestacional, que es el incremento, el exceso de líquido amniótico, y que pues bueno, puede llegar a ser tan severo que incluso tengamos que hacer una amniocentesis y drenar un poco de líquido, porque puede generar dificultad respiratoria en la madre, etcétera. Una pregunta, el riesgo, la mortandad en señoras y en bebés, personas con la diabetes gestacional, ¿qué tan alta es? Pues sí se estima alrededor de incidencia del 7% de la población de mujeres embarazadas con diabetes gestacional. Afortunadamente, pues no es la primera causa, ¿verdad? La primera causa de muerte materna sigue siendo la hemorragia obstétrica. Ah, bien. Por ahí puede haber hemorragia. Sí, por supuesto. En pacientes con polihidramnios o productos macrosómicos sí puede haber, tienen todo el derecho de hacer hemorragia obstétrica, ¿no? Claro. Y también ahí es cuestión de que el obstetra tiene que evaluar la vía de nacimiento del bebé, porque un polihidramnios, si se rompen las membranas y no hay un adecuado encajamiento del producto, puede prolapsar el cordón umbilical, y eso es una urgencia, es una emergencia obstétrica. Cesárea, sí o sí. Sí, inmediata en las condiciones que la paciente se encuentre. Y obviamente la descompresión del útero de manera abrupta pues genera hipotonía uterina, sí, ¿no? Claro, con la consecuente hemorragia. Entonces ya nos tenemos que preparar con ciertos medicamentos para prevenir este tipo de cuestiones. ¿Puede haber pérdida del útero? Por supuesto, sí. ¿Pérdida del útero o pérdida de la mamá? Sí. Sí, todos, sí. Que se salve ella, pero también ya no va a poder tener más hijos, ¿no? Más si es primeriza. Sí, entonces son como muchas aristas, ¿no? De esa condición que tenemos que ir evaluando durante todo el control del embarazo y también de la vía de resolución del mismo, prepararse lo mejor posible para recibir a los bebés de estas pacientes. Acá hay un punto muy importante que dijeron ustedes dos, ¿no? Un embarazo de alto riesgo puede terminar en muerte del bebé dentro del útero o que se desencadene un trabajo de parto prematuro y que también la mamá se meta en problemas. ¿Qué tan bueno es decirle a la familia, la voy a meter a una cesárea porque ya ella la glucosa no baja, tiene mucho líquido, el bebé apenas tiene 36 semanas, pero lleva riesgo que se muera ella o que se muera él? ¿Qué tan importante es decirlo eso al familiar? Porque si nosotros no le decimos al familiar, va y te llega y te dice, aquí está mi esposa, doctora, yo la quiero así vivita como entró, tiene que salir. Sí,
Sí, yo creo que en toda la práctica médica profesional, la información hacia los pacientes y hacia la familia es básica y es primordial siempre explicarle con claridad al paciente y a su familia los riesgos que existen, ¿no? No quiere decir que todo esto que estamos platicando le va a pasar a todas las pacientes con diabetes gestacional. Son riesgos, existe la probabilidad de ciertas complicaciones. Tienen que estar enterados, ¿no?, de la probabilidad de complicarse, pero siempre teniendo en cuenta, pues tratar de prepararnos lo mejor posible para la atención de este tipo de pacientes con la finalidad de reducir al mínimo este tipo de complicaciones. Si una diabética gestacional se detecta en edad temprana, yo voy a poder repercutir y no va a llegar a un polidramnio, sino va a llegar a una macrosomía fetal. Obviamente este es un trabajo conjunto, ¿verdad? Porque nosotros como médicos, tú das el tratamiento, das las indicaciones, pero claro, al final de cuentas es el trabajo de la paciente en cuidarse, sobre todo en este tema de la diabetes, que tiene que ser una cuestión, pues, la alimentación es básico. Entonces, siempre es un adecuado control prenatal, va a salvar vidas, sí, va a prevenir complicaciones, ¿no? Es la base de todo el control prenatal adecuado. Por eso los obstetras insistimos tanto en que se debe hacer desde las primeras semanas del embarazo. Digo, ahorita estamos hablando de diabetes gestacional, pero hay muchos otros temas en el embarazo de alto riesgo que pueden generar complicaciones, ¿no? Entonces, si tú estás embarazada, acude a tu ginecólogo de confianza, que te evalúen, que te revisen desde que te enteras, ¿no? Idealmente debe ser desde 3 meses previos al embarazo para ver en qué condiciones estamos, tratar de mejorar lo que se tiene que mejorar y pues poder tener un embarazo lo más óptimo posible, ¿no? Ese es lo ideal. Pero pues bueno, si ya no se hizo en el momento que yo sé, voy, porque muchos pacientes lo dejan ya después del 5º mes, como usted dice, para saber qué sexo es, llegan ¿y a quién se parece? Consulta. Es sí, natural, ¿no? Sí. Natural el embarazo. Sí. Pues. Y el tema relación médico-paciente es importantísimo, porque, por ejemplo, en noviembre llega la paciente, 25 años de edad, 240 de glucosa. Le digo, la voy a poner a dieta. Venga usted dentro de 10 días para ver qué tanto bajó. Se fue. Llega el 22 de diciembre. Estoy hablando de noviembre. Llega el 22 de diciembre con 180. Ah, ya bajó, doctor. No, le digo, no ha bajado. ¿Se puso usted dieta? No, porque he tenido muchas fiestas. Bueno, tome su medicamento. Ahora le voy a dar la metformina. Le voy a dar 500 miligramos diarios. Llegó el día 2 de enero con 280 de glucosa. Le digo, ¿compró usted la medicina? ¿Lo está usted tomando? ¿Está llevando la dieta? Ni la dieta ni la medicina. La dieta no, porque hemos tenido muchas fiestas. Y la medicina porque no he tenido el dinero para comprarla. Oye, le digo, ¿sabe usted cuánto cuesta la metformina? Le cuesta como 100 pesos. Ah, es que no pregunté porque no teníamos dinero. O sea, no es que no tengas el dinero, no tienes las ganas de llevar las indicaciones que te está diciendo tu paciente, ¿no? Esa es una triste realidad, sí, que le damos prioridades a lo que comentamos, ¿no? A lo superfluo, ¿no? Sí, a lo sí, que a la lo moda, a lo que veo en la televisión, a lo que me dice el influencer. Por eso es bueno también, porque somos mucha gente en el mundo. No seas mal. Tenemos que... somos 8,000 millones de habitantes. Bueno, ya nos están llamando la atención aquí los de producción. La plática está muy buena está y muy amena. Pero, ¿qué indicaciones les damos en un pequeño resumen de unos 3 minutos para los que nos están escuchando? Pues bueno, y para los que nos vean después en las redes. Yo insistiría mucho en la consulta preconcepcional. Desde 3 meses antes, como mínimo, previo al embarazo, es ideal que acudan con su ginecobstetra a evaluar las condiciones para el embarazo y el control prenatal que se debe iniciar desde que se enteran que están embarazadas, ¿no? Para que podamos reducir al mínimo las complicaciones del embarazo, y eso pues obviamente repercute en la salud de mami y en la salud de los bebés. Esas serían las principales recomendaciones. Pues hay que seguirlas, ya la vieron. Este programa guárdelo. Si usted está joven y algún día piensa embarazarse, le sirve.
Si usted es mamá o es abuela, también a su nieta o a su hija, también regrese el video, véalo y así es más fácil, ¿verdad? Para que se ahorra leer tanto y estar buscando por todos lados. Que ya está resumido y realmente lo que le va a hacer daño y lo que le va a ayudar ya se dijo en el programa. Así es. Es importantísimo que usted sepa, y si tiene alguna amiga embarazada, que le diga que vea el programa, queda guardado en YouTube y dentro de las redes del Diario de Chiapas. Vamos a ver la reflexión que tenemos de este día. Recuerda, lo único dulce que debe llegar a tu bebé es tu amor y tus mensajes azucarados. Doctor Humberto Hernández Rojas. Qué maravilla. Alias Humberto Hernández. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar Gracias con a nosotros. ustedes, como Gracias siempre, por haber un venido. placer. Seguimos nos Gracias. comprometiendo para venir y hablar Sí. de otro tema. Claro ¿Qué que tema sí, te parecería mucho gusto. importantísimo antes que nos veamos? Es que es tan apasionante el mundo de la obstetricia. de la ginecología. ¿Sabes un tema que a mí se me hace interesante? Porque lo que comenté que somos mucha gente. Planificación familiar. Sí, es un tema Pero apasionante. eso lo va a material el secretario de Salud. Sobre todo porque yo creo que en la actualidad el hecho de las redes sociales es muy triste ver que te recomiendan medicina para abortar como métodos de planificación, ¿no? O sea, lo ocupan ya como recetas De cocina. de cocina y pues obviamente eso tiene un impacto muy grande en el bienestar de las mujeres porque es someterse a un Sí. riesgo elevado por este tipo de situaciones cuando lo puedes prevenir utilizando un método de planificación Claro. confiable, seguro, acudir a que te evalúe tu ginecólogo, te diga cuál es el que mejor se adapta a tu estilo de vida y a tus condiciones según tu estado de salud. Es lo más adecuado. Te Si no evitas hubiera- gastos, claro. te evitas estrés Claro, y te evitas sí. arriesgar tu vida. Si no hubiera nada, ok, buscaría una alternativa a la violar o lo que sea. Bueno, se entendería, ¿no? No se justifica, pero se entendería. Pero si tenemos tantas formas de prevención. Y aún así, afortunadamente ya en México contamos con la norma 046, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Y esta es una cuestión médica de urgencia. Si una mujer ha sufrido de abuso, puede acudir a su institución de salud, bueno, primero hacer su denuncia en la fiscalía correspondiente y acudir a la institución de salud. Se les da manejo retroviral para prevenir infecciones Yo pensé que le hicieran su transmisión legrado. sexual. No, pero se les da anticoncepción de emergencia. O sea, tiene que ser de manera inmediata para reducir al mínimo este tipo de situaciones, ¿no? De embarazos por ataque sexual o algo de este tipo. Pues ya está el tema en el aire. Bueno, esta es una probadita del tema y ya nos tenemos que ir porque nos están apurando y recuerde que nosotros le traemos la Y ciencia. usted haga conciencia y estamos pendientes el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Aquí nos vemos. Y no se olvide que a las 7 de la noche Chiapas al cierre con el voz del locutor más importante del estado de Chiapas, Molina, Valente Molina.